evaluación está constituido por 3 actividades, las cuales tenemos inicialmente un ensayo donde el participante debe generar una interrelación entre 2 elementos. 1, lo ontológico y 2, lo epistemológico. Es decir, cómo nosotros desde la práctica pedagógica generamos diversos factores que son importantes dentro del ser para interrelacionarlos con todos los elementos que están dentro del contexto educativo. Y 2, ¿qué nos establece la teoría para dar respuesta a esa proposición que estoy planteando? Desde una visión de la pedagogía y andragogía en el desarrollo de su praxis como una cosmovisión del proceso educativo del siglo XXI. Este ensayo deben elaborarlo entre 10 a 15 cuartillas. ¿Qué es una cuartilla? Una página. ¿Cuál es la idea de este ensayo? Que ustedes comiencen a generar las primeras pinceladas acerca de lo que el doctor debe generar para posibles publicaciones. Recuerda que una de las características que tenemos nosotros como doctores es la elaboración de producciones generativas que sean publicables y que además de ser publicable nos permita pues darle a conocer a la sociedad cuáles son nuestras principales posturas o esas cosmovisiones paradigmáticas que tenemos nosotros al momento de hacer énfasis en lo que es la educación. Como segundo elemento dentro del plan de evaluación, tenemos la elaboración de un artículo científico que debe ser publicado en la revista Redip y que ustedes este artículo lo vamos a elaborar para la asignatura de Pedagogía y Andragogía, pero que también les va a servir para los estudios independientes. Porque dentro del estudio individualizado que ustedes deben ver como requisito para el doctorado, deben publicar un artículo. Y ese artículo lo vamos a tomar en contraste con las teorías y supuestos desde la andragogía y la pedagogía con su posible tesis doctoral. Por ejemplo, si nosotros estamos elaborando un modelo etnoeducativo alternativo para la enseñanza de los pueblos afrodescendientes en Colombia, le estoy dando el ejemplo de un tutorado del doctorado, debemos ver cuáles teorías desde la pedagogía y la andragogía tienen correspondencia con mi constructo epistémico de la tesis doctoral. Y ese artículo científico debe responder a la revista Redip. Además que les permite y les ayuda a ustedes a generar un gran avance en lo que va a ser la presentación de su tesis doctoral, para luego cerrar en el último encuentro sincrónico con un conversatorio digital sobre esas producciones escritas. Es decir, el participante en un tiempo no mayor de 10 minutos podríamos manejar 2 encuentros para dividir porque el grupo es numeroso, o en su defecto dar unas líneas donde ustedes hagan un video de presentación y luego nosotros lo que hacemos es un compendio de la participación de cada uno de ustedes. Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta sobre estas estrategias de evaluación que están orientadas a lo que es la asignatura de pedagogía y andragogía. ¿Tenemos Buenos días, preguntas? profe. Buenos días, Lizzy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Profe, yo sí tengo una inquietud con respecto a lo del artículo que usted nos comenta va a ser publicado en la revista. Esa publicación, obviamente, antes de ser publicado, tiene que ser evaluado con unas características. Esas características son a nivel general de Caracas o a nivel general mundial, o ustedes tienen algunas características específicas, porque cada universidad pues tiene ciertas particularidades para poder ser publicado el artículo. Bien, Lizzy. La revista Redip es la revista del IESIP. Esta revista tiene ya un total de, creo, 17 indexaciones. Estamos indexados en 17 a nivel mundial, además de que nosotros tenemos nuestra propia normativa. Yo compartiría con ustedes cuál es la estructura metodológica que tiene para la elaboración de ese artículo, qué elementos, tanto desde el punto de vista de forma
como a nivel de profundidad en la elaboración del artículo, ustedes deben seguir para la construcción del mismo. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Yamile tiene la Sí, mano. profe, nos regalaría, por favor, fechas. Ok. Este primer ensayo sería para el segundo encuentro sincrónico, que lo tenemos planificado. Hoy estamos a 12, para el día 26 de noviembre. Ese día estaríamos haciendo entrega del ensayo, que es la primera evaluación. Ese día tenemos nuestro segundo encuentro sincrónico. Allí yo voy a compartir con ustedes otros elementos acerca de lo que está establecido en el programa de la asignatura. Daría también unas instrucciones para la construcción de ese artículo, para que ustedes entreguen ese artículo para los 15 días siguientes, que estaríamos hablando aproximadamente el 10 de diciembre. Ese día ustedes deberían estar haciendo la entrega del artículo científico para yo poder hacer la respectiva evaluación y luego programar el cierre del curso o la manera en que ustedes van a hacer entrega de la explicación de su temática de investigación, pero en contraste con lo que viene siendo la andragogía y la pedagogía. Son las dos fechas. También puedo compartir con ustedes, tanto en el aula virtual como en el grupo que se ha creado por medio de WhatsApp, el cronograma establecido para la unidad curricular, porque tenemos 3 encuentros sincrónicos y 2 asincrónicos, que sería para el manejo de la plataforma y para que ustedes pues puedan ir enriqueciendo todo lo que está asociado a este curso. Tenía una compañera con la mano levantada. Profe, buenos días. Buenos días, Edward. Sí, yo tengo una pregunta. Profe, disculpe, a mí me gustaría pues que para poder iniciar nosotros como con una organización, es importante que ahí donde están, hay una partecita que se maneja dentro de la plataforma y es que levantemos la mano. Entonces debemos levantar la mano y debemos respetar esa norma que tiene Zoom. Está muy bien. Por eso preguntaba, hace rato tenía una compañera con la mano levantada, pero bajó la mano. Creo que era Yamile, ¿sí? Sí, señor, soy yo. Ok, pues, Yamile. una de mis preguntas, porque realmente tengo muchísimas inquietudes acerca de este proceso que estamos iniciando. Dentro de las preguntas que tengo, me inquieta el tiempo, que algún compañero ya lo mencionó, el tiempo. Me inquieta también saber cuánto demora este espacio, las actividades que vamos a mirar dentro del espacio, que ya usted las mencionó, que son 3, y quisiera saber este proceso de, pues, yo diría de nivelación o de estudio con la universidad, cuánto demora. Y si los encuentros van a ser únicamente los sábados, porque es importante que en este primer encuentro nosotros ya despejemos todas las dudas para poder organizar nuestro trabajo. Muy bien, Yamile. Le voy a dar una explicación sobre esto. Los encuentros se planifican los días sábados porque tenemos nosotros como política que a los estudiantes colombianos, como trabajan de lunes a viernes por lo general en sus instituciones educativas, el día sábado es el día que tienen mayor posibilidad de participación en los encuentros sincrónicos. Entonces, nosotros, tanto en las asignaturas que se van programando, vamos pasando al participante las fechas o el cronograma de los diversos encuentros para que ustedes se vayan planificando. Sin embargo, el que no pueda ingresar al encuentro puede ver a los 3 días siguientes el video de la clase a través de la plataforma, porque en YouTube se hace la carga del video de la misma. Entonces ustedes puedan verlo de forma remota y estar claro cuáles fueron las apreciaciones del facilitador. Este encuentro, mejor dicho, esta formación que nosotros le llamamos un proceso de homologación de estudios de los participantes por medio de la acreditación y reconocimiento, que eso se hace en los diversos estudios técnicos y dependiendo de la universidad de la que ustedes pues provengan, va a tener una duración
de aproximadamente, nosotros estamos hablando de unos 6 meses sumado a lo que es la construcción de la tesis doctoral. Porque en las unidades crédito que tiene nuestro programa de doctorado, que está enmarcado a lo que es el proceso de internacionalización del currículo, nos permite y nos exige de que ustedes sean nivelados en algunos cursos que no fueron vistos dentro de sus estudios de doctorado y que además, viendo lo que son los programas de las asignaturas que ya por experiencias previas de otros compañeros se han revisado, pues no tienen correspondencia con lo que nosotros tenemos dentro de nuestros programas. ¿Qué es lo que nosotros siempre invitamos al participante? Que el participante, si es constante en la entrega de las actividades y en la participación, puede cumplirse con estos tiempos, sabiendo que el IESID tiene 3 grados al año, uno en el mes de abril, mayo, otro en el mes de agosto y otro en el mes de diciembre. Yo te hablo de 3 fechas al año porque, bueno, habrán algunos que sí terminan su tesis doctoral en el tiempo, otros a veces dejan un tiempito más, o porque desde el punto de vista financiero dicen, no, yo prefiero dejarlo para la próxima para poder estar paz y salvo, y entonces, pero que siempre esté consciente que nosotros como institución tenemos esas 3 fechas al año, que es una gran ventaja para todos los participantes. Las aulas virtuales, los profesores las vamos atendiendo y se va subiendo toda la información, tanto de lectura como los planes de evaluaciones respectivos. ¿Por qué iniciamos el doctor Oscar y mi persona? Porque bueno, son 2 unidades curriculares que además de ser muy extensas, nosotros conocemos a profundidad los procesos de la universidad académico y nos permite que ustedes pues también se familiaricen cómo el IESID desde la multimodalidad atiende a los participantes que se encuentran de forma remota o que no están en Venezuela. Entonces, es un medio de interacción que les va a permitir a ustedes estar con la atención que requieran y siempre estamos con la disposición de atenderles a ustedes ante cualquier incógnita. Yo siempre digo a cualquier hora. Quien tenga alguna duda, alguna incógnita, a cualquier hora lo podemos hacer. Sin embargo, está muy bien su pregunta, Yamile, pero quiero decírselo a los compañeros de manera general. Si nos centramos en hacer las preguntas que estén desde el punto de vista de la gestión estratégica de lo que es el desarrollo de los estudios dentro del instituto, no vamos a poder desarrollar lo que está relacionado con la asignatura. Yo podría abrir el espacio también, puede ser al finalizar, para aquellos que tengan esas dudas o por medio del grupo de WhatsApp. No tengo ningún problema en dar respuesta a todas las incógnitas que tengamos sobre el proceso. Sí, aclararles y decirles, una de las ventajas que tenemos al momento de generar un proceso de convalidación es que nuestros pensum de estudio responden a la internacionalización del currículo, a las unidades de crédito que exige el Ministerio de Educación Nacional, a los componentes de investigación, profundización y ampliación que son requisitos sine qua non al momento de hacer la evaluación de los estudios de ustedes en el extranjero. Y tenemos la carta de aseguramiento de calidad, que es otro de los elementos que están establecidos dentro de la legislación colombiana. Entonces, eso aclarando ciertas dudas que puedan tener ustedes sobre el proceso. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros sabemos que deben existir también los precedentes administrativos y nosotros desde nuestra experiencia como pares académicos nos ha permitido de que todos los participantes que han hecho estudios de posgrado a través de nuestra organización han logrado procesos de convalidación a través de las diversas instituciones aliadas con las que también nosotros hemos hecho nuestro trabajo. ¿Por qué hablo de que como pares académicos? Porque así como el MEN tiene sus evaluadores, nosotros somos evaluadores acá en Venezuela del Consejo Nacional de Universidades, de los programas de posgrado que se hacen a nivel nacional. Entonces, es uno de los elementos que puede darte respuesta en función a esas incógnitas que tiene. Vale, Yamile. Sí, señor. Muchísimas gracias. Excelente. Edward estaba primero hablando y luego tenemos a Luz Mari. Bueno, profe, mi pregunta es la siguiente. Le escuché que hay una plataforma, creo que para la asignatura, que, bueno, no tengo, me gustaría que nos compartiera cómo hacemos para acceder a la plataforma. Segundo,
también me gustaría que hubiese un documento donde lo que usted nos explicó ahora, cómo se debe hacer el ensayo con respecto a la cantidad de cuartillas, con respecto a la, al tema que vamos a trabajar. Sería bueno que tuviéramos un documento para que a veces a uno se le pasan cosas. Entonces es bueno que tenga un documento que explique detalladamente qué es lo que se quiere hacer con el ensayo. Y la pregunta que tengo es la siguiente. Usted nos habla de un artículo. Inicialmente vamos a hacer un ensayo. Lo que quiero saber es si ese ensayo es el que vamos a tomar dentro de 15 días para hacer el artículo como tal, porque usted sabe que hacer un artículo no es de la noche a la mañana, lleva un proceso y lleva también una reglamentación que es la que usted dice que internamente la maneja. Entonces necesitamos conocer ese formato para que una vez ir trabajando con base en el formato y ir dándole estructura al artículo. Entonces la pregunta que tengo es, no sé si este ensayo nos va a servir como insumo para el artículo que viene o simplemente va a ser para una actividad y en 15 días comenzamos a manejar el tema del artículo. Bien, la idea del ensayo es que sea una reflexión, en este caso del autor, sobre su praxis educativa. Tomando en consideración la explicación que daré hoy sobre lo que es la pedagogía y la andragogía. ¿Cómo ha sido nuestra praxis? Tomando en consideración estos dos elementos. Por eso hablo de una postura ontoepistémica. ¿Qué puedo reflexionar? ¿Cómo yo puedo valorar mi práctica pedagógica? Y que además puedo consultar a algunos autores que puedan sustentar esa reflexión, ese análisis que yo pues estoy interesado en hacer al momento de presentar mi ensayo. El artículo científico nos va a permitir a nosotros ya contrastar teorías desde la pedagogía o de la andragogía, pero que tenga relación con su tesis doctoral. Como nosotros sabemos que ustedes están en un proceso de homologación, ya ustedes deben tener un adelanto o un supuesto de tesis doctoral que han venido trabajando. Y a través de ese constructo epistémico, ustedes puedan relacionarlo con algunos de las dos vertientes que estamos conociendo en esta asignatura, ya sea desde la pedagogía como la forma y manera de hacer educación o desde la andragogía como esa forma de formar al adulto. Entonces, si estamos dentro de los contextos universitarios y nosotros podemos asociarlo a lo que viene siendo la andragogía como un enfoque de la educación, entonces nosotros planteamos nuestro artículo desde la andragogía. Sin embargo, eso no significa que la pedagogía no esté inmersa allí, porque una de las cosas que nosotros hoy vamos a diferenciar es que por tradición hemos tenido la mala concepción de que la pedagogía es enseñar al niño, y no, la pedagogía está inmersa en todos los procesos formativos, porque es la ciencia que nos permite hacer educación, viene siendo la madre de la educación. Por eso es que nosotros decimos que la pedagogía también va en correspondencia con la didáctica. Tenemos la forma, la manera, los métodos, pero la didáctica la acompaña porque es el arte de enseñar. Entonces allí ustedes pueden decir, bueno, tomando en cuenta la pedagogía, yo puedo decir que mi temática la incluyo dentro de la pedagogía crítica, porque es uno de los factores que están establecidos para poder generar mi modelo o aproximación teórica, porque es un acercamiento. Ese artículo científico es que ustedes les permita generar engranaje entre teóricos y poder definir claramente cómo esas categorías que van a emerger les van a ayudar a ustedes a generar su artículo, su modelo o su posible teoría. Entonces, son dos actividades diferentes, pero una está relacionada con la otra. Porque si ya usted clarifica lo que viene siendo la visión pedagógica y andragógica de ese primer ensayo, te va a permitir luego engranarlo con tu constructo de la tesis doctoral. Bien, ¿cómo pueden ingresar al aula virtual, Edward? Nuestra página web, que es iescit.edu.be. Allí vamos a conseguir un espacio que dice posgrado, le damos clic, luego aparece aula virtual y los va a enviar directamente a la ventana de nuestra aula virtual. Cuando diga usuario y contraseña, pues ingresan con cédula y cédula. Y allí ya ustedes podrán ver los cursos que tienen matriculados. Sin embargo, bueno, también me comprometo que ahorita a través del señor Carlos Sarmiento podemos hacerles llegar a ustedes
un video donde ustedes, o no solo un video, alguna explicación donde ustedes puedan saber cómo ingresar al aula virtual y de esta manera sea mucho más fácil el proceso. ¿Ok? Ok, profe. Y le recuerdo el documento yo. Sí, señor. Por Ok. ejemplo, en lo que es para el ensayo y el artículo, yo siempre monto material de apoyo. En el caso del ensayo, coloco mejor dicho, una guía elaborada por mi persona sobre qué es un ensayo, qué elementos contiene, cómo se presenta la forma de citado, en cuanto a los aspectos de forma que van en correspondencia también con las normas APA internacional. Y en cuanto al artículo científico, les hago llegar también todo lo que viene siendo la estructura holopráctica para la presentación del mismo. Chévere. Luz Mari. Sí, buenos días, profe. Buenos días. Profe, mi pregunta es con respecto a algunos, los que ya tienen pues artículos, Ok. hay que hacerlo nuevamente, podemos presentar eso. Bien, Luz Mari, tendríamos que revisar cómo está estructurado ese artículo científico, qué elementos contiene y si va en correspondencia con las exigencias que están para esta asignatura. ¿Ok? Probablemente sí, porque bueno, la pedagogía y la andragogía de manera está globalizada dentro de los procesos educativos. Lo que tenemos que es adaptarlo a lo que la revista Redip nos establece para ya nosotros cumplir también no solamente con lo que es la pedagogía y la andragogía, sino también con los estudios individualizados o los estudios independientes, porque una de las acreditaciones para nosotros optar al título de doctor es publicar. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta o puedo ya avanzar? Listo, profe, gracias. Gracias. Muy bien. En la medida en que nosotros reflexionamos como maestros sobre la base de las vivencias que experimentamos con nuestros estudiantes, nos permite hacer una interrelación entre diversos elementos desde una mirada de la pedagogía y la andragogía en la sociedad actual. Y ello nos da pie a ver o a preguntarnos sobre esa emergente situación sobre la conexión y la robótica que ha tenido la educación. Venimos de una situación paradigmática que nos enseñó a todos a seguir innovando desde los procesos educativos y a dejar los temores en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y además, el hecho de que nosotros hayamos dado clases en pandemia nos llevó a este acercamiento a lo que es a la robótica desde una mirada de las necesidades actuales de los diversos sujetos en la sociedad. Entonces yo quisiera que algunos de ustedes me dijeran qué podríamos reflexionar acerca de esta proposición que tengo acá sobre conexión y robótica de la educación desde una mirada de la pedagogía y la andragogía en la sociedad actual y cómo ustedes desde su experiencia docente pues han ido incluyendo dentro de su praxis pedagógica estos elementos frente a las diversas situaciones que se presentan en el contexto educativo. Entonces, levantamos la manito. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, profe. Ok, Luz. Bueno, profe, yo pienso que la conexión nos ha facilitado llegar a esos lugares y le ha facilitado a nosotros como docentes. Y también le ha facilitado a todas estas personas que no tienen disponibilidad de tiempo para, para, para asistir de manera presencial a un aula, a una universidad. Entonces pienso que es una gran ventaja la conexión y todas esas plataformas que nos brindan
mayor facilidad y accesibilidad a los aprendizajes. Y es la manera como nosotros también le hacemos llegar, porque también le permite al individuo autogestionar sus propios aprendizajes en el tiempo y acomodarlos a sus estilos de vida, a sus ritmos, a las necesidades. Ok, qué interesante, ¿no? Utilizas una palabra allí que es la autogestión del conocimiento. Efectivamente, la conexión y la robótica nos ha permitido tener ciudadanos más autónomos. Y parece mentiras, ¿no? Los maestros no estábamos preparados para atender una sociedad en la cual tomábamos a la educación como un espacio netamente presencial. Pero bueno, al haber llegado la pandemia nos permitió ver de que no existen barreras para seguir viendo la educación como la columna vertebral y que es la que nos permite a nosotros tener un mayor acercamiento entre todos los sujetos que, bueno, que estamos construyendo nación y país. Esta palabra autogestión nos invita a nosotros a seguir trabajando desde la tecnoformación, desde la tecnoeducación y desde la tecnodidáctica como banderas para que todos aquellos que no tienen la facilidad de acceder a procesos educativos presenciales, pues puedan a través de la investigación y a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tener un mayor compromiso con su práctica educativa. Claro, sin dejar a un lado a aquellos contextos sociales donde el acceso a las TIC o el acceso a las herramientas digitales están limitados. Y es allí donde nosotros también tenemos el compromiso para poder establecer las diversas estrategias que nos permitan de que todos y todas tengan acceso a la educación. Tengo a Nixon, que también tenía la mano levantada. Sí, señor. Muy bien. Mi participación va para mí, creo que la pandemia lo que demostró es que la tecnología es una herramienta al servicio de la educación. Mas, sin embargo, ya después de haber entrado en presencialidad o en esos espacios sociales, nos damos cuenta que los procesos no avanzaron como nosotros queríamos. Vemos muchas falencias en los procesos de formación, tal vez por la parte esa social en la cual el alumno le permite un mejor desarrollo y un mejor actuar en el contexto. Nosotros nos damos cuenta, por lo menos las universidades, los maestros que estaban formando las licenciaturas, estudiantes que llegan con unos conocimientos muy básicos, inclusive hasta con errores científicos. ¿Por qué? Porque simplemente, como no hay ese compromiso, digo yo, de la parte de formación, y que los docentes pues nos dedicamos a cumplir con lo que nos correspondía en el aspecto de contenidos en plataformas que nos limitaban el tiempo y que pues los muchachos estaban viviendo una situación que es convertir su hogar en escuela, ¿no? Donde no hay espacio para el ocio ni nada, sino por el contrario, creció mucho fue la adicción a lo que es redes sociales, que es como el contacto con sus amigos, pero la parte educativa sí siento que se tuvo un retroceso. ¿Debido a qué? Pues como hablamos de inteligencias múltiples, que usted busca en lo de su interés, muchos estudiantes se dedicaron fue al juego, a este Free Fire, que creció bastante, y a otras situaciones, pero en cuanto a lo académico, como tal, a la formación, el proceso sí sufrió un revés muy duro que no sabemos en cuántos años vamos a volver a tener esas experiencias con nuestros alumnos que habíamos logrado en la mayoría de instituciones y que se ven afrontados a un examen de estado de prueba saber donde se está evidenciando esas situaciones. Entonces, para mí, creo que es una herramienta. La tecnología es una herramienta y lo otro que no podemos deshumanizar la educación, que eso es una parte muy importante
debido a que la robótica como tal, ahí para mí digo que son las inteligencias múltiples, de las que habla Paul Garner, que es la que nos permite tal vez esos muchachos que son avanzados en estas materias, mas no es todo una población como lo pretenden hacer para buscar, más que todo es un mercado laboral para estos jóvenes, pero que en sí no va a contribuir a mayor. Bien, Nixon. Hay varios elementos en tu intervención. Hablamos efectivamente de la tecnología como una herramienta al servicio de la educación, pero nos encontramos con una cantidad de situaciones que se dieron a partir de los procesos educativos en pandemia a través del uso de las tecnologías. Hay otro aspecto en el cual pues yo quisiera compartir y que es una postura muy personal, cuando difiero de que lamentablemente en América se ha medido la calidad de la educación solo por pruebas que establecen números y que esas pruebas también al momento de presentarle al estudiante, más que medir el conocimiento, también puede estar sujetos a suerte y que eso no podría valorar en este sentido todo lo que está asociado a lo que viene siendo la calidad educativa. Porque la UNESCO, a través de los pilares fundamentales de la educación, porque los países del mundo, a través de los convenios asociados a la educación, han visto de que es más fácil promover que el 90% de la población decodifique procesos lectores, pero no nos ocupamos para ver si de ese 90% el mismo porcentaje tiene la capacidad de comprender lo que decodifica. Entonces, nosotros, quienes nos encontramos dentro de los escenarios pedagógicos o dentro del aula de clases como el espacio encargado para humanizar la educación, estamos llamados a saber de que nuestros estudiantes, quienes son nativos digitales, deben ser atendidos en función también a sus necesidades e intereses particulares. Porque tal vez nosotros como docentes somos migrantes digitales, no tenemos las mismas capacidades para el manejo de las tecnologías que nuestros jóvenes, y es cuando tenemos que aprovechar al máximo esas habilidades y destrezas que ellos tienen. Entonces, ver a la educación como un proceso de construcción social y como un proceso de construcción colectiva, donde nuestros estudiantes sean partícipes y que no sean parte de la estandarización de la educación. Porque efectivamente no es que veamos un revés, sino que ese revés ha sido porque siempre estamos buscando que en las pruebas a ver se alcancen los números que el ente rector nos exige. Pero ¿por qué no comenzar a generar calidad de la educación a través de un sujeto que pueda utilizar la memorización, pero que también sea un sujeto analítico, reflexivo y con una capacidad crítica, con una capacidad de discernimiento, con una capacidad de innovar, de generar nuevas acciones para la sociedad? Y estamos en esa situación en la cual nosotros estamos transformando al sujeto social y nosotros los maestros también estamos llamados a transformarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo y qué podemos hacer para que la calidad de la educación siga obteniendo no solamente los altos estándares, sino que de verdad responda a las exigencias de la sociedad? Entonces, y dejar de tal vez llevar los procesos educativos como una receta de cocina, porque me disculpan que utilice esta frase un poco hasta dura, aunado a que en ocasiones nosotros nos regimos solo a procesos administrativos, pero no a procesos pedagógicos que orienten verdaderamente lo que es la calidad de la educación. Entonces sí, comparto esa idea de que tal vez hubo un revés porque no asumimos el compromiso, pero el compromiso desde la escuela, ¿cuál fue? Pero también cuál fue el compromiso para incorporar a la familia a la escuela. Yo sé que no estábamos preparados para una situación tan emergente
y que además en medio de la presencialidad a veces se nos dificulta incorporar a la familia a la escuela, y que existiendo una barrera que era el uso de las herramientas tecnológicas, ¿cómo lo podemos hacer ahora? Porque tal vez ahorita estamos volviendo a las aulas de clase, pero nos hemos dado cuenta de que no nos podemos desligar de la conexión de la educación tecnológica y que seguir viendo estas herramientas como al servicio de la educación, pero con la finalidad de que no desvirtuemos el proceso. Entonces, de verdad, Nixon, muy interesante su intervención y todos estamos comprometidos a seguir haciendo del proceso educativo un proceso al alcance de todos los sujetos que somos parte de la sociedad. Bien. Marta tiene la mano levantada. ¿Me escucha, profe? Sí, señora. Ok, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Marta. Bueno, profe, desde la experiencia a través de la temática que estamos tratando, bueno, coincido mucho con el profesor que hizo su intervención. Los resultados, yo soy de institución técnica y tecnológica, hablamos de ya no pruebas saber, sino de las pruebas TIT, pues como usted lo indicó en su intervención, pues la pandemia nadie nos esperábamos lo que pasó, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que cada quien como que apropiarse del uso de las tecnologías, unos compañeros y hasta yo de pronto me incluiría, no teníamos como que ese manejo del manejo de las TIC y nos vimos abocados a pues aprender lo que para poder continuar con el proceso. Pues aquí los estudiantes, a pesar de que la institución tomó medidas para darle posible solución a lo que estábamos viviendo, con datos, préstamos de tablets, de computadores, pues no, mucha falencia. Tenemos muchos estudiantes de muchas etnia guayú, las etnias, los cois, donde no les llega la señal, donde no podían continuar con su proceso de educación, con su proceso, sus actividades académicas, y se vieron obligados a abandonar, a desertar en ese tiempo de pandemia, porque las condiciones no eran las más óptimas para poder continuar. Entonces nosotros como docentes también, buenos acostumbrados a la clase, al tablero, eh, también aquí jugó mucho la creatividad, mucho la innovación, por más capacitaciones que nos dieron, que la institución adquirió una plataforma, no se dieron los procesos como se esperaba. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tenemos como que esas competencias digitales que teníamos que manejar para el uso de la plataforma institucional. Entonces aquí también jugaba un papel muy importante el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. El estudiante era muy reacio de pronto entrar a la clase o entraban a la clase, pero uno pensaba que estaban allí y no estaban allí. Abrían el link, entraban, pero no atendían a la clase, no respondían a las actividades y vimos unos resultados académicos muy bajos. En el peor de los casos, los estudiantes terminaron retirándose. Bueno, ya nuevamente, gracias a Dios, con el retorno a las clases, al aula, se ve ya el proceso mejorado muchísimo. Los resultados han mejorado en la medida en que vamos avanzando y considero que sí, no se puede deshumanizar la educación en ese sentido. Gracias. Gracias, Marta. Retomo de tu intervención una palabra que es que efectivamente los maestros nos reinventamos. Y cuando nosotros utilizamos esta expresión es para decir que tenemos que seguir en la constante formación en el uso de las competencias digitales. Porque para nadie es un secreto de que nosotros, así como hablamos de la humanización de la educación, las tecnologías de la información y comunicación siguen siendo parte. Y no podemos permitir que ellas nos arropen, sino nosotros tenemos que irnos familiarizando para poder brindar la atención a todos los individuos que son parte del proceso educacional.
El hecho de trabajar con las etnias o con estudiantes con características particulares nos permite revisar en este sentido las modalidades del sistema educativo, ¿no? Y en Colombia hay bastante material y legislación sobre lo que viene siendo la etnoeducación. Ver a la etnoeducación desde una mirada de la educación inclusiva, de una educación protagónica, donde esa creatividad e innovación nos permita incorporarlos a todos, porque parece mentiras. A pesar de que nosotros venimos revisando diversas teorías sobre lo que vienen siendo los procesos educativos y queremos alcanzar ese aprendizaje autónomo en el sujeto, seguimos confundiendo lo que viene siendo el aprendizaje cooperativo del aprendizaje colaborativo. Y en el aprendizaje cooperativo solo el docente tiene la responsabilidad de guiar y dirigir. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, con base a las competencias de todos, el docente se convierte en un facilitador del proceso. Entonces, si nuestros jóvenes tienen mayores competencias digitales con nosotros, es allí donde tenemos que aprovecharlas, aplicar este aprendizaje colaborativo para que, sabiendo que nosotros somos los guías, direccionamos el proceso, pero nos permite a nosotros, a través de esa creatividad y de la innovación, seguir generando alternativas para que todos sean inmersos y que en este sentido se erradique esa deserción escolar. Entonces, sí, efectivamente, los resultados son a veces un poco alarmantes porque vemos de que los niveles bajaron, pero es porque seguimos enfocados en eso, en un número. Y verdaderamente la calidad de la educación debe ir más allá, debe ir en el sentido de tomar en consideración tres competencias fundamentales: lo cognitivo, lo afectivo y lo social. Las pruebas saber o las pruebas que se aplican a nivel de los tecnólogos y demás, solo nos vamos hacia lo cognitivo. Pero ¿dónde está la integralidad del sujeto? ¿Dónde está la formación de ese sujeto holístico? Y que, bueno, tal vez una de las situaciones por la implementación apurada del uso de las tecnologías en la educación, partiendo de una situación emergente como lo fue la pandemia, nos da resultados como los que estamos obteniendo ahora. Pero eso nos invita a ver cómo podemos revertir esos resultados y cuál es nuestra tarea desde la creatividad y desde la innovación. Gracias, Marta, por tu intervención. Tengo a Marelvis también con la mano levantada. Buenos días. Buen día, Marelvis. Un cordial saludos a todos, en especial a usted, profe. Mi nombre es Marelvis Pacheco. La pregunta muy pertinente, pero uno tiene que ser realista. La verdad que los 2 años de pandemia, nosotros como maestros, y no solamente nosotros como maestros, sino al Estado mismo, desnudó la realidad de nuestras instituciones educativas, de cómo estábamos nosotros utilizando esas herramientas que hace rato. Marelvis. Era esa realidad, y por eso nos dio tan duro a nosotros los maestros contextualizar y hacer de nuestra praxis la más pertinente en ese momento, y fue muy difícil, pero allí también eso es lo negativo. En cuanto a lo positivo, también la conectividad nos llevó a nosotros como maestros a ser muy recursivos, de encontrar en nosotros muchas estrategias o muchas habilidades más bien que teníamos, pero que por no utilizarlas, no nos habíamos dado cuenta que allí estaban. Entonces es importantísimo ver la parte positiva y la parte negativa de la conectividad en estos 2 años de pandemia. Y creo que nos dejó una enseñanza positiva en el sentido en que ya los maestros de hoy, hasta los maestros de avanzada edad, se atrevieron, es la palabra, se atrevieron a buscarlas, esas herramientas, y a llevarlas a las aulas de clases de manera virtual, pero se logró al menos no estancar la educación o los procesos académicos en esos 2 años de pandemia. Por eso lo que decía la compañera Marta, estoy de acuerdo con ella en cuanto a que nos reinventamos nosotros como maestros en nuestra praxis académica.
Entonces, mi aporte es que no solamente se mire la parte positiva, sino también la parte negativa en cuanto a la realidad de Colombia y de todos los países latinoamericanos, porque realmente nosotros no estábamos preparados para ello, ni el mundo entero, pero nosotros nos dio más, y sobre todo más en la zona rural, donde allí nuestros estudiantes en realidad, profe, quedaron estancados en sus procesos académicos, porque aquí en la parte rural de Colombia es la parte que más duro dio los procesos en la época de pandemia. Gracias, profe. Gracias, Marelvis. Mira, qué importante lo que estás refiriendo en tu intervención, ¿no? Y esto me permite citar a Edgar Morán cuando dice que la modernidad nos acostumbró a movernos en la certidumbre, pero los nuevos tiempos requieren manejar la incertidumbre y el caos. Entonces, hoy necesitamos, en este sentido, entrar en una relación dialógica que nos permita integrar lo antagónico con lo complementario. Es decir, que debemos aumentar nuestra capacidad como educadores para dar respuesta a esa realidad tan cambiante. Tú utilizabas una expresión que me agradó, que es que se desnudó la realidad. Y entonces nosotros allí debemos darle esa significación a la educación, porque es que no la podemos concebir dentro de una estructura rígida. Tú también tomabas en la intervención un elemento como lo es la contextualización del currículo. El currículo educativo no solamente es una cartilla que nos establece el ministerio, el currículo lo es todo, el currículo es desde la tiza, el marcador, el lápiz que se utiliza para llevar a cabo los procesos educacionales. Y que además esto, más que ver de que nos convertimos en docentes recursivos, como tú lo decías, nos hemos convertido en maestros resilientes. Y como maestros resilientes tenemos la capacidad de afrontar cualquier situación que pueda estar inmersa dentro del espacio educativo en el cual nosotros nos encontramos. Gracias, Marelvis, por tu intervención. Ahora tenemos a Laura, que también había levantado su mano. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Desde mi experiencia, yo podría decir que no fue un revés. Yo tengo otro punto de vista y probablemente sea por mi realidad, que es muy diferente a las de los compañeros, que de pronto estuvieron en una zona rural. Yo estoy en una ciudad, en una institución educativa que de pronto sí, en muchos casos está la escasez estuvo la escasez de un recurso tecnológico para dar unas clases virtuales 100%. Sin embargo, en el transcurso del proceso se fueron como solucionando ciertas situaciones, el cual hizo que mi experiencia no fuera tan traumática y al contrario yo la pudiera aprovechar para fortalecer ciertas habilidades, entre otras cosas que ya tenía con la tecnología, y poder diseñar como teorías propias del aprendizaje en sí. Entonces, eso podría decir que no fue un revés, creo que fue la oportunidad tanto para docentes como para estudiantes de buscar nuevas estrategias y diseñar recursos que nos permitieran encontrar el conocimiento. Bueno, es cierto que por lo inesperado que fue todo este proceso, hubo muchísimos tropiezos, ¿verdad? Pero precisamente el afán de sobrevivir a eso, tanto docentes, sobre todo iniciamos, como en esa búsqueda de un autoaprendizaje de la tecnología. Muchas veces nosotros estuvimos en esta década luchando, muchos docentes, el ministerio quiso meternos en el cuento de las TIC y muchos nos rehusábamos, ¿sí?, a utilizar la tecnología. Ya cuando nos vimos obligados, sí o sí, de hacerlo, fue que muchos de nosotros comenzamos en ese autoaprendizaje. Entonces fue algo como obligado, pero que al final nos dejó. Yo estoy segura que no, los que inició antes de pandemia éramos docentes digitales y ahora somos otros. Muchos desconocían totalmente, eran ceros en tecnología, pero ahora no dirán lo mismo. Alguien avanzó en eso. Creo que
particularmente ese trabajo virtual me convenció que lo más importante de la enseñanza y aprendizaje del ser humano es la motivación a un autoaprendizaje. Y eso no solo para los docentes, sino también para los estudiantes. Porque si nosotros, o sea, yo siento que ya en ese momento virtual, yo no me dediqué tanto a conectarme con mis estudiantes y a llevarle esa interacción, digamos, esa comunicación constante, pero sí estuve no tanto en conceptos, sino en motivación y entregarle los recursos que ellos podrían tener para encontrar el aprendizaje, o sea, iban a tener un autoaprendizaje. Me dediqué a capacitar y orientar a los padres de familia, debido a que ellos no tenían la posibilidad de tener una conexión directa conmigo, y como yo tenía niños de transición, de preescolar, era muy difícil desde aquí, desde mi computador, yo enseñarle muchas cosas que estaban en mi plan de estudio. Entonces me tocó apoyarme con la motivación, la orientación, sí, a los padres de familia que fueran nuestro apoyo. Bueno, y indudablemente debemos aprovechar lo aprendido para no dejar este avance que tuvimos a un lado, no, que sea nuestro aliado, seguir desde la presencialidad fortaleciendo esa tecnología en el aula, ¿sí? Aprovechar todo ese recurso que ya diseñamos y todas esas estrategias para complementar nuestra labor y así facilitar nuestra labor docente, ¿sí? Sencillamente creo que esto favoreció también el intercambio de saberes y de experiencia entre naciones. Muchos docentes hicieron contacto con aquellos docentes de otras partes. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo diseñas? Yo sé que no es el espacio en el momento, pero sí quisiera decir un poquito mi experiencia y bueno, conocí mucha gente de todas partes del mundo, pude tener el intercambio, aprendí de ellos, ellos aprendieron de mí y creo que eso me hizo ahorita una mejor docente. Ahorita en la presencialidad comprobé que si no dejo lo aprendido, si lo intercambio con lo que ahora tengo, los niños han dado mejor resultado y mi labor docente se ha facilitado mucho más. Gracias, profe. Gracias a ti, Laura. Mira, hay que pensar de las prácticas pedagógicas que van emergiendo de acuerdo con esta realidad tan cambiante. Y es una realidad que encontramos en los escenarios pedagógicos o dentro de las aulas de clase. Y tú trabajas en un nivel de la educación muy importante, que es esa transición de la educación preescolar a la educación primaria, y donde influyen muchos aspectos desde la psicopedagogía para que el sujeto se enamore de la educación. Entonces, debemos integrarnos sinérgicamente mediante el uso de métodos y metodologías que nos permitan reconciliar visiones diferentes y que además van a hacer de la educación un espacio en el cual nos desplacemos en las ausencias de esas incertidumbres y que se establezcan referencias paradigmáticas que nos permitan ver al sujeto no solo desde el punto de vista cognitivo, no solo desde el punto de vista biológico y psicológico, sino al sujeto como un ser crítico dentro de la sociedad. En ese momento es cuando nosotros vamos a seguir favoreciendo el autoaprendizaje, porque es que el autoaprendizaje va de la mano también con esa necesidad individual del sujeto para poder ser partícipe dentro de los procesos académicos o dentro de la educación. Entonces, maestro, estudiante, familia, sociedad, trabajadores de la escuela son gestores de la educación. Y como gestores tenemos que estar llamados a seguir transformando la sociedad, tomando como consideración de que la construcción social se hace en colectivo y que debemos erradicar con esos pensamientos de que la educación es el proceso de manipulación de las mentes, que lastimosamente los diversos estados a través del gobierno lo han visto así, sino que la educación tiene que ser como el espacio de construcción para tener una generación sostenible y una generación que pueda incluir
todos los aspectos de la vida y que pueda generar no solamente calidad de la educación, sino una calidad ontológica donde el sujeto sea partícipe. Entonces, gracias Laura por tu intervención. Tengo a Edwin también con su mano levantada. Buenos días, compañeros. Primero, hay que decir que este proceso no fue fácil. O sea, partimos de un cambio de contexto total en la educación. Pasamos de tener una clase en los salones de clase con ellos, con los estudiantes de frente, viéndolos a la cara, conociendo sus gestos, sus motivaciones, a verlos a través de una pantalla y entramos a sus hogares. Pero además de que eso no fue fácil, pero nos dio a nosotros unas oportunidades de mejora. A partir de ahí, muchos aprendimos a manejar herramientas que estaban ahí, no las utilizábamos. Miramos con otra visión el proceso de enseñanza. Aprendimos que lo verdaderamente importante o más importante en la educación son los estudiantes, que solamente no estaban padeciendo porque no estaban aprendiendo, sino por la problemática que había en esos momentos en los hogares. Y de ahí también aprendimos algo, el desarrollo del pensamiento computacional, muy importante. Porque a partir de ahí eso nos brinda muchas herramientas para afrontar estas situaciones. Es más, hoy en día hay un antes y un después. Los estudiantes que se fueron en pandemia no son los mismos que regresaron después. Los profesores que se fueron antes de pandemia no son los mismos que regresamos después. Y gracias a esa experiencia, hoy en día, aplicamos en nuestros salones de clase todo lo aprendido durante todo ese tiempo. Y sobre todo, a llegarle al estudiante de una manera más cercana a ellos. Sabemos que nosotros somos, ellos son, por la fecha en que nacieron, son tecnófilos, amantes a la tecnología. Nosotros los docentes también tenemos que transformarnos y volvernos tecnófilos, amantes a la tecnología, para poder acceder a ellos de una mejor manera, que se tengan motivados en clase a través de una herramienta que ellos de pronto la utilizan nada más como redes sociales o para eso, pero que a través de esas redes sociales, ¿por qué no hacer un foro dentro de una misma red social que ellos manejan? Y a partir de ahí generar cómo crearon ellos ahora las exposiciones. Ellos mismos arman sus videos. Para hacer una exposición, ellos arman sus videos, arman sus clases de otra manera, y tenemos muchas más herramientas por las cuales debemos aprender. Por eso yo sigo pensando que estamos en oportunidad de mejora. Gracias, Edwin. Qué interesante cuando expresas que ni estudiantes ni docentes son los mismos que regresamos luego de la pandemia. Aquí tenemos que ver de que sí, efectivamente no fue un proceso fácil, pero esto nos invita a adquirir una comprensión madura de sí mismos, porque debemos entender necesidades, motivaciones, intereses, capacidades, aceptar y respetar objetivamente por lo que somos y luchamos por ser mejores. Y que en este sentido podemos reafirmar que debemos desarrollar una actitud de aceptación, de amor, de respeto hacia otros y hacia nosotros mismos. Porque esta meta de hacer educación nos permite involucrar para aprender a distinguir entre la gente y sus ideas. También podríamos manifestar que esto implica también a cuestionar nuestras ideas y la de las demás personas, pero sin sentirnos amenazados o que estamos provocando a otros. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente cuando nosotros vemos de que estamos retornando con una visión más madura del proceso y nuestros estudiantes y nosotros llegamos de manera distinta, tenemos que utilizar una palabra que es la aceptación y que debemos aprender a desarrollar el proceso educativo desde el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Entonces,
efectivamente ese desarrollo de las competencias digitales o el desarrollo del pensamiento computacional debe ser compartido y que por qué no empezar a innovar en nuestras estrategias de evaluación donde veamos cuáles son esas habilidades que tienen en tecnología y cómo las podemos incorporar dentro del proceso educativo. Entonces, de verdad, Edwin, sí, no fue un proceso fácil, pero nos invita a la reflexión y hace que nosotros, los maestros, asumamos con mayor compromiso el hecho de querer acercarnos al uso de la educación tecnológica. Entonces, muchas gracias, Edwin. Álvaro. Bueno, buenos días para usted, profesor, los compañeros que gentilmente están aquí acompañándonos en este proceso. Bueno, haciendo un poco de reflexión sobre lo que fue esta época en que hubo que transformar varios procesos en el plano educativo y trazar una nueva ruta en lo que fue la conceptualización metodológica y las técnicas aplicadas para los procesos de enseñanzas y lo que tenía que ver con el trabajo propio de aula, teniendo que este concepto de aula a través de esta época que se vivió de pandemia se dimensionó un poco más, porque ya no estamos hablando del aula física de 4 paredes, sino que ya el aula se extendió a un espacio virtual y que esa aula terminó siendo la habitación del joven, la sala del joven, el patio del joven, la terraza del joven. Es decir, se dimensionó el proceso de una manera mucho más amplia. Yo creo que básicamente lo que hace este nuevo modelo que se implementa a través de la ayuda y de la intermediación de la parte tecnológica es desnudar muchas debilidades dentro del sistema educativo. Creo que se evidenció de manera muy marcada lo que fue algunos procesos de deficiencia en la formación de maestros y procesos de enseñanza-aprendizaje. Allí muchos de los claustros educativos, especialmente los de formación superior, lo que ofrecen la parte de pregrado en formación de maestros, entraron como que a rajarse por la escasa formación de los docentes en este tipo de metodologías y el trazado de nuevas enseñanzas para la formación de los muchachos y del mismo maestro como tal, y invita pues a lo que tiene que ver con la parte de la reflexión. Pero también fue una oportunidad de mejora, de crecimiento y muy significativo en este caso, porque ayudó a descubrir al maestro nuevas herramientas, a reinventarse, a replantearse, a reeducarse, incluso desde la propia construcción del conocimiento, porque sin aún manejar o tener la competencia suficiente en muchos casos, vemos a maestros tratando de indagar, de buscar ciertas alternativas para poderse acercar a los estudiantes, y no solamente aparecieron plataformas que de pronto existían, pero que la gente no dominaba con cierta facilidad o plenitud, como el caso por lo menos la que estamos utilizando en la mañana de hoy, Zoom. Zoom antes de pandemia prácticamente no estaba en la retina de la mayoría de los docentes en Latinoamérica y el mundo. También observamos nosotros que el mismo Meet y las otras plataformas de comunicación prácticamente no tenían ese uso significativo, y algunos elementos como el caso de Classroom o algunos componentes donde se podía montar información tampoco eran manejados con propiedad por docentes, estudiantes, por la comunidad educativa como tal. Entonces creo que fue una etapa muy significativa para descubrir ciertas herramientas, las redes sociales que cobraron un papel protagónico de una manera inmensa, porque se menciona el uso de WhatsApp, se menciona el uso de Facebook, el mismo YouTube, y comienza a verse como un nivel de crecimiento y de forma de cómo explotar de una mejor forma el recurso tecnológico. Yo pienso que a partir de toda esta etapa, desde la misma pedagogía y el mismo concepto de la metodología en la educación, se le da un giro significativo a la educación en cuanto al aprendizaje. Los procesos de enseñanza también comienzan a tener una serie de transformaciones. La manera como se asimilan los procesos y se da la construcción del saber
también comienza a cambiar esa esquematización de esa relación face to face, donde el contacto tiene que ser extremadamente directo, y ya comenzamos a mirar que existen otras opciones, otras posibilidades, existen otros elementos en los cuales se puede, digamos, establecer ese contacto físico. Así que hay una dimensión también de las relaciones humanas. Ya no solamente es el amigazgo o la relación de manera personal, sino que crece este ambiente del aprendizaje virtual, y observaba unos estudiantes que ya creaban ellos sus propias secciones a través de las plataformas de Zoom, Meet, etcétera, y se comunicaban entre ellos, y ha quedado como herencia. Por lo menos ya hoy observamos que muchos de los trabajos colaborativos en nuestras escuelas se hacen a través de estas plataformas, ya no necesariamente involucra el desplazamiento físico hacia un lugar u otro. Muestra de ella también es este encuentro. Este encuentro es el resultado de esos procesos, y tenemos personas, de acuerdo a lo que estuve leyendo ahí en el chat, hay de Maicao, hay de Sincelejo, hay de Santa Marta, estamos, usted que de pronto está en otro escenario, en un país distinto, los que estamos acá en Valledupar, que veo varios de esta zona del país. Entonces muestra ese intercambio del saber que hizo pues que el mundo se volviera mucho más pequeño, que no apareciera ese lenguaje de fronteras, de la limitación del espacio geográfico, y ahora logramos transdimensionar un poco más lo que es el sentido de la educación. Y es de manera clara que permitió el desarrollo de ciertas habilidades, competencias en docentes, en estudiantes, en el desarrollo de la parte tecnológica, y hoy por lo menos usted llega a un grado con características superiores y ya el estudiante no le viene con una presentación plana en PowerPoint, sino que ya utilizan otras herramientas como el Canvas o otro tipo de elementos que muestra que hay cierto crecimiento en la apropiación de algunas herramientas tecnológicas que quizás ni en las clases de informática o de tecnología que se daban se trabajaban este tipo de conceptos, y ahora el muchacho los posee. Si efectivamente, como trazaba el profesor Nixon en una participación anterior hace unos minutos, sí hubo ciertas limitaciones, o se observa a la hora de regresar a las aulas físicas ciertas habilidades o ciertas competencias de manera diezmadas. También hay que mirar la otra cara de la moneda, donde hay otros elementos que entraron a potenciar. Hubo estudiantes que definitivamente en el aula física, el aula de clases normal, en el día a día, no eran tan visibles, pero que en el aprendizaje virtual y en otro tipo de herramientas potenciaron su saber de una manera tan significativa que pasaron de ser los más bajos o de características medias al interior de su grupo a ser personas muy destacadas. Entonces aquí aparece esta parte de esas competencias, esas habilidades, esa construcción, esas competencias múltiples que muestran que los seres humanos tenemos esa posibilidad de adaptabilidad y de crecimiento y de superarnos ante toda una serie de adversidades. Creo que el uso de la tecnología en materia educativa llegó y pisando fuerte para quedarse en el modelo educativo y para poder dimensionar el trabajo docente, el trabajo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y quedó para poder mostrar que ahora nosotros podemos hacer unos procesos mucho más amplios de lo que era la realidad del cuaderno y el lápiz. Muchas gracias. Muy buena intervención, Álvaro. De verdad que sí. Cuando hablas de la adaptabilidad, la teoría de la evolución nos habla a nosotros de que sobrevive el más apto, ¿no? Y que estamos en ese proceso constante de adaptación para seguir evolucionando como sociedad. En este sentido, yo quisiera, bueno, cerrar tu intervención muy completa a lo que señalaba Bernardo Grande sobre esa construcción de la estrategia que va a orientar el conocimiento y la educación, y que lo sustenta en algunos principios como lo son la incertidumbre, la globalidad, la simplificación, la transdisciplinariedad, la humanidad y la cooperación.
cuando nosotros veamos lo que se establece allí, en el momento en que estamos haciendo un proceso constructivo de la educación, podemos hablar de un conjunto de conocimientos científicos relativos que van a demandar estrategias y metodologías que nos van a considerar las transformaciones determinadas por diversas variables, ya sean biológicas, socioafectivas, cognitivas, históricas y todas las relativas al contexto en que aprende cada individuo. Entonces, sí, efectivamente, esa viene siendo una de las finalidades de la educación y que nosotros debemos decir o tomar uno de los principios robsonianos que afirmaban o que dicen que el niño no es un hombre en miniatura, sino es un ser propio. Entonces, de verdad, muchas gracias, Álvaro, por tu intervención. Tengo a John Carlos con su mano levantada y cerraríamos entonces esta fase con Yamile, que vuelve a pedir la palabra. John Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, profe, interesante las posturas y cada una de las socializaciones que han hecho nuestros compañeros y el refuerzo de usted frente a cada uno de esos comentarios. Realmente el sistema educativo lo que debe estar es dispuesto a tener un cambio, una transformación que realmente responda a las necesidades contextuales y a la elaboración del currículo, teniendo en cuenta que los niños no son un número, son un cúmulo de competencias y habilidades que están dispuestos a aplicar en el ser, el saber y el saber hacer. Entonces, sí dan en el punto cuando hablan de que nuestros estudiantes son nativos tecnológicos. Nosotros no podemos estar a espaldas de esas realidades. El maestro no puede estar a espaldas de esa realidad. Entonces, lo que debe haber es mayor capacitación por parte del sistema educativo. Lo que debe haber es tener un currículo bien estructurado que realmente responda a las necesidades contextuales y que con ello pues sea un currículo unificado, teniendo en cuenta sus necesidades, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de que la pandemia realmente nos ha golpeado en muchos sentidos, específicamente en el sistema educativo, encontramos que comparto muchas de las opiniones de mis compañeros con respecto, no voy a hablar de retroceso, voy a hablar más bien del mal uso que los estudiantes a raíz de esta conectividad o a raíz del uso de estas herramientas, pues perdieron el horizonte con respecto al uso de la tecnología. Entonces, la cultura tecnológica hay que orientarla bajo unos principios claros que nos permitan a nosotros usarla a ella como estrategia pedagógica y didáctica en el desarrollo de cada una de las actividades o las áreas o las competencias que se buscan a través de ella. Entonces, es importantísimo de que el docente también se reinvente, de que el docente que está a espaldas de esas realidades pues tenga una actitud positiva, que tenga un cambio, una voluntad con respecto a asumir este gran reto que año tras año nosotros vamos evidenciando que la ciencia y la tecnología es la revolución y que ante ella no podemos hacer nada sino involucrarnos para poder tener unos estudiantes, una comunidad educativa que responda a lo que hoy día es vanguardia. Gracias, profe. Gracias a ti, John Carlos. Hay un filósofo cubano conocido como Fornet Betancourt que dice que la cuestión no es ahora cómo integrar lo propio en el movimiento del universal, sino cómo injertar la diversidad del mundo en lo propio. Y efectivamente, el habernos incorporado a un proceso educativo tecnológico en medio de la pandemia y hoy que nos toca enfrentar los resultados tal vez por el inadecuado uso de las estrategias y por el inadecuado uso de la tecnología de nuestros estudiantes, nos lleva a tener un proceso complejo de la educación. Pero, como lo decía también Morán, y si nosotros revisamos un poco lo que nos establece Freire sobre esa pedagogía de la esperanza o esa pedagogía de construcción social, donde el sujeto
como protagonista de la educación, nos permite a nosotros tener un proceso más asertivo, acertado y en respuesta a las exigencias sociales que enfrentamos. Antes de cerrar con Yamile, acá tenemos quisiera compartir con ustedes, y creo que ustedes a través del chat lo han evidenciado. Tenemos pues la participación de algunos compañeros que nos saludan desde diversas partes de Colombia y también ciertas intervenciones. Gracias, Nilson, por tu intervención. Cuando hablas de que la tecnología permite atender una gran población estudiantil en pandemia y que bueno, que a pesar quedó evidenciado la falta de estrategias que crearan una cultura de interés académico entre los procesos educativos y las herramientas tecnológicas para que se hubiese dado efectividad deseada en estos resultados. Y que además dice que las necesidades llevan al ser vivo más allá del humano y que debemos buscar soluciones. Esta pandemia creó esa necesidad en distintos campos del conocimiento, no solo en lo educativo. Sin embargo, trató de sortearse de la mejor manera y las tecnologías nos dieron la mano en la educación para atender a la población estudiantil. De allí surgieron experiencias positivas. Ahí cuando Nixon también nos decía, ¿no?, hace un momento, de que son unas herramientas al servicio de la educación. Y bueno, Nilson lo comparte también acá en su comentario a través del chat. Gracias, Nilson, también por tu intervención a través del chat. Esto nos permite tener una visión más general desde las diversas posturas de nosotros como maestros y con esa experiencia educativa que tenemos. Yamile, cerramos contigo esta fase para luego entonces entrar en la temática y comenzar a desarrollar algunos conceptos. Profesor, compañeros, bueno, he estado escuchando cada una de los aportes que se han hecho referente a este tema. Sin embargo, pues quiero compartirles que la tecnología es sumamente importante, que es positivo su uso, obviamente cuando el uso que le damos sea el uso correcto. También sabemos que esto nos da una transformación a nivel de aprendizaje, porque ya no solamente vamos a utilizar la memoria, vamos a hacer un aprendizaje basado en capacidades, vamos a hacer un aprendizaje que le va a permitir pues, al estudiante tener información a nivel general, porque Internet, que es uno de las TIC que más utilizamos, eso le permite al estudiante pues tener varios acceso a muchísima información. Hay algo que me preocupa y es pues a nivel personal. Ya he escuchado los comentarios positivos de todos mis compañeros, pero también sé que la tecnología es necesaria. Soy pues una hija de la tecnología a pesar de mis años avanzados, porque últimamente he tenido que afrontarla, he tenido que vivirla y he tenido que utilizarla. Entonces, me ha tocado aprender muchísimo sobre ella, pero sí ha pasado algo con respecto a esto, y es que nuestros estudiantes, esos estudiantes que se demostraban muchísimo a nivel tecnológico cuando estábamos en pandemia, no sé si el resto de mis compañeros les ha pasado igual, pero ahora que fuimos a las aulas, nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de estudiantes con dificultades, no solamente a nivel educativo, sino a nivel comportamental, a nivel social, porque la pandemia lo que hizo fue eso, nos encerró, y con el encierro también encerró parte de nuestra esencia como ser humano, que es esa parte social. Sabemos pues que Conciencias aquí en Colombia se encarga de esos avances tecnológicos, pues ellos nos han permitido tener acceso a algunos referentes pues a nivel de TICs que nosotros podemos utilizar. También pues creo en estos momentos que la preocupación grande
el avance, porque la globalización nos está cada día invitando a que busquemos nuevos escenarios para nosotros poder acceder al conocimiento y como nosotros como docentes accedamos, pues integrar a nuestros estudiantes a esa posibilidad de poder entrar a buscar cada día más información. Sigo convencida de que las TIC y este proceso de pandemia cambió todo lo que fue los antiguos paradigmas que traíamos. Creo que ya estamos metidos en este nuevo sistema y que no valdría la pena retroceder, pero sí valdría la pena reestructurar a partir de nuestros currículos, a partir de pronto de entrar a innovar con currículos donde se maneje la interdisciplinaridad, que es una de los nuevos de pronto conceptos que Morín pues tiene a bien ayudarnos con cada uno de esos postulados. Entonces, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yamile, por la participación. Efectivamente, la perspectiva de la comunicación nos conduce a comprender las diferencias culturales desde el diálogo y el entendimiento. Así como hablamos de las TIC o el uso de las tecnologías de la información y comunicación, hablamos de las TAC, de las TEP, en estos momentos se ha venido haciendo desde la conexión y la robótica uso de un nuevo término que es las TRIC, porque ya incluimos las tecnologías y las relaciones de la información y la comunicación. ¿Cómo se puede generar este proceso de relación para que trascienda y para que el uso de esas herramientas sea el uso adecuado y que nuestros estudiantes no desvirtúen lo que desde las competencias digitales nosotros podemos desarrollar para fortalecer el aprendizaje? Entonces los invito por allí a indagar un poco sobre las TRIC. Las TRIC, bueno, hay algunos artículos, sobre todo de la educación cubana, mexicana, que nos habla acerca de esta nueva terminología y que nos invita al uso de las tecnologías, pero incluyendo las relaciones entre los sujetos. Bueno, Julia levantó la mano acá, había dicho que iba a cerrar con la compañera, pero bueno, Julia, tranquila, te escuchamos sí, para avanzar. Buenos días. Bueno, estoy de acuerdo mucho con todo lo que dijeron los compañeros y era algo completamente diferente, y es que se está haciendo ahora. Resulta que el Ministerio de las TIC, junto con Reino Unido, aquí en Colombia, están haciendo también algo muy interesante como para motivar a los estudiantes, y hubo hace como 5 meses una convocatoria para que los estudiantes y docentes participaran con relación a eso que mencionaba por ahí Edwin ahorita del pensamiento computacional. Dieron premiaciones el miércoles y aquí en Santa Marta hubo 4 ganadores, 3 de mi institución, estoy muy orgullosa de eso, y otra de otro colegio por allá de Cristo Rey. ¿En qué consistía? En que de pronto le ponían unos retos a los estudiantes ahí en pleno escenario en Bogotá, se reunieron porque fueron seleccionados, pagaron viáticos y todo a los docentes y estudiantes que fueron seleccionados, y en un poquito tiempo les daban un récord para que ellos armaran de acuerdo a unos códigos que daban, y los estudiantes salieron victoriosos y hicieron todo lo que tenían que hacer. Entonces, a partir de todo eso que han mencionado los compañeros, también se han dado cosas grandiosas por medio de la TI, del ministerio, que de pronto ya está motivando a los estudiantes y premiando, que eso también, esa motivación también es importante para profesores y estudiantes. Entonces quería dar ese aporte. Gracias, Julia. Bueno.
Bueno, antes de continuar con la explicación de algunos conceptos, bueno, Juan Zarate y Miralis Ramos nos hacen algunos comentarios acá en el chat, hablan sobre ese debate epistémico académico profundo y también sobre esas situaciones que, bueno, fueron una contraparte al uso de las tecnologías o por el inadecuado uso de los recursos o de las herramientas. O también de algunas estrategias como por ejemplo la gamificación. Yo invito a que cuando hagamos uso de las TIC o el uso de cualquier herramienta digital que nos permita a nosotros a favorecer los procesos educativos, hay que cuidar muchísimo caer en la educación bancaria. Porque a veces nosotros consideramos que el uso de estas herramientas es para darle una cantidad de información al sujeto, seguir haciendo procesos netamente teóricos, pero no se le da la practicidad que se requiere. Y eso es lo que conlleva al estudiante a no sentirse motivado al uso de estas herramientas o estas mediaciones tecnológicas dentro de su transformación pedagógica. Entonces, si nosotros también, a través del uso de las tecnologías, a través de los entornos virtuales, utilizamos estrategias, acciones pedagógicas u otros que orienten nuestra práctica educativa donde se motiva al estudiante, vamos a tener un aprendizaje interactivo y las ganas siempre de ser partícipes en este proceso y no caer en las irregularidades que tal vez hoy vemos posterior a la pandemia. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes sobre lo que es la pedagogía y la andragogía, donde nosotros pues podamos conocer algunos significados, donde Anderich nos establece que la pedagogía es ese conjunto de actividades cuya esencia está en investigar problemas, pero como ciencia es el conjunto de acciones que se llevan a cabo en el campo educativo apoyadas en procedimientos y métodos que le dan sistematicidad al estudio de la problemática educativa existente en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que hablar de pedagogía son formas y maneras de llevar a cabo a la educación, o es la sistematización del proceso educacional mediante métodos y estrategias. No es la forma o manera de enseñar al niño, porque existen otras situaciones que puedan estar asociadas como ciencias encargadas de ello. La pedagogía está involucrada en todos los procesos educativos. A pesar de que tiene una concepción muy teórica, viene siendo también a ese método que vamos a utilizar al momento de nosotros llevarlo a la práctica. Pero en este sentido va en contraste con lo que es la didáctica. La didáctica sí es el arte de enseñar. La didáctica viene siendo cómo yo utilizo esos métodos y procedimientos. La pedagogía nos los clarifica, pero la didáctica nos permite a nosotros hacerla un arte, generar pinceladas dentro de los espacios de clase, generar la construcción colectiva del conocimiento a través de nuestras acciones y a través de nuestras formas de cómo lo llevamos a cabo. Pero en contraste nos encontramos con otra variante o categoría que viene siendo la andragogía, que para algunos es considerada una ciencia, para otros es considerada una disciplina. También podríamos llamarla que es un supuesto, métodos, lineamientos que nos invita al desarrollo integral del ser humano y que como modelo educativo nos permite acceder de manera flexible a la educación, porque nos representa una alternativa, siendo eficaz para el aprendizaje de las personas adultas. Entonces, cuando nosotros vemos a la andragogía desde diversas perspectivas o con diversas connotaciones, por ejemplo, Félix Adam, que nos dice que es una ciencia, Brand, que nos señala que es una disciplina, o Brockfield, que nos dice que es un supuesto, también nos encontramos con el responsable o con uno de los padres de la andragogía, que es Knowles, que nos dice que es una teoría de aprendizaje y de la enseñanza, y que además está basada en ese proceso de desarrollo integral y de formación
propia y del contexto. Entonces, aquí nosotros podemos dar unas apreciaciones sobre lo que viene siendo pedagogía, andragogía, viendo que la andragogía sí está enmarcada, entonces, en esa ciencia, disciplina, supuestos o métodos para la formación del adulto. Porque si nosotros revisamos otras perspectivas de la educación, sí podemos encontrar entonces que vamos a tener también la paidagogía, que sí es la educación en el infante en sus primeros años, tanto en la educación preescolar como en la educación primaria. Nos vamos a encontrar, por otro lado, con la edegogía, que viene siendo esa educación del adolescente en la educación media secundaria. Nos encontramos con la andragogía, que es la formación del adulto, y estamos también con otra perspectiva de la educación, que es la gerontología, que es la educación de los adultos mayores. Como cuando utilizamos la gerontología dentro del adulto mayor, donde dentro del proceso evolutivo es en la fase tardía, donde se hablan de esos estancamientos y generalidades como un resurgimiento de la estabilidad creativa y productiva del sujeto para la aceptación de los cambios físicos que en él se encuentra. Entonces, en este sentido, nosotros podemos diferenciar y decir, bueno, la pedagogía está inmersa en todo el proceso educacional, es la forma y manera de llevar a la educación, pero tenemos unas perspectivas de llevar a cabo la educación, que es la andragogía, como la ciencia de formar o la disciplina de formar al adulto, la paidagogía que se centra en el infante o en el niño, la edegogía que se centra en la educación del adolescente y la gerontología que está centrada en la educación del adulto mayor en su fase tardía del desarrollo evolutivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la andragogía, hablamos de un sujeto adulto que tiene intereses, necesidades, experiencias propias vividas y que tiene una capacidad de racionalidad. Pero estamos en la búsqueda entonces de un desarrollo integral como transformación propia y del contexto. Entonces, trabajan tres elementos claves. Uno, que es la autoeducación. Dos, que es la autonomía. Y tres, que es la corresponsabilidad. Observen algo, ya no se trata de educación a imagen y semejanza de una sociedad. Hablamos de un proceso que es individual, porque es un desarrollo integral del sujeto. Entonces, aquí el adulto con esa heterogeneidad en el pensar, en el sentir, en el actuar, donde nosotros hablamos de elementos psicológicos, biológicos y sociales, podría considerarse que es un neologismo, como lo plantea la UNESCO, porque es la ciencia de formación de los hombres. Y aquí nosotros hablamos de lo que viene siendo esa educación permanente, porque estamos en esa búsqueda de incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad. Entonces, aquí podríamos ver en cierto sentido lo que nos establece Maslow cuando nos habla de la pirámide de las necesidades. Si nosotros logramos alcanzar estos elementos dentro de la educación por medio de la andragogía, hablamos entonces de la autorrealización. Saben que Paulo Freire habla de la educación del adulto, debe ser una educación problematizadora. ¿Para qué? Para que ese educando, en vez de ser dócil receptor de los depósitos cognitivos, se transformen en este sentido en investigadores críticos en diálogo con el educando. Miren lo interesante que viene siendo la andragogía bien empleada desde los diversos escenarios, tomando en consideración el desarrollo y la madurez evolutiva que tiene el sujeto. Pero también tenemos a lo que nos dice Félix Adam, que es también uno de los padres de la andragogía, que dice, hemos dicho que adultez es plenitud vital y que participar en el trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a su vida social, ¿para qué? Para que se actúe con independencia y se tomen sus propias decisiones con entera libertad. Entonces, es
ver esas características que dan esa situación heterogénea, porque todos los adultos ya por la experiencia previa tenemos diversas formas de pensar, de actuar, de comportarnos, y que ello nos invita en este sentido a tener una visión de la educación andragógica no como una escuela de adultos, sino como una educación profesional. ¿Para qué? Para que se adquieran destrezas, se adquieran conocimientos que estén bien definidos, que permita que el adulto decida cuáles son necesarios, ¿para qué? Para que ellos controlen mejor su entorno. Entonces, ¿cuáles serían esos beneficios que nos dan a nosotros los facilitadores la andragogía? Uno, nos establece métodos y técnicas didácticos más procedimentales. El facilitador es un guía del conocimiento, el facilitador asume un rol de investigador y el facilitador asume un rol de motivador, porque nos permite descubrir a través de la experiencia el conocimiento, nos permite generar un desarrollo personal, nos permite una alta capacidad de investigación. Tenemos un participante autodependiente de su conocimiento, es responsable, es corresponsable de su proceso, porque son profesionales proactivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la andragogía, el facilitador puede comunicarse mejor con sus participantes y apoyarlos en su aprendizaje. El facilitador puede usar distintos métodos y herramientas para adaptarse, y el facilitador puede encontrar más y mejores recursos que sean útiles para su trabajo. Entonces, aquí podemos entonces identificar y decir que el participante va a tener mayor libertad, va a descubrir a través de su experiencia, su conocimiento, va a fortalecer su desarrollo personal y estará equipados para enfrentar un futuro altamente tecnológico y podrán adaptarse con facilidad. Entonces, aquí podríamos ver algunas consideraciones sobre lo que viene siendo la andragogía. Tenemos a Liederman que nos dice que los adultos se motivan para aprender cuando tienen necesidades, que la orientación debe estar para aprender centrada en la vida y que esas necesidades deben estar para autodirigirse profundamente y que cada diferencia individual va a incrementar con la edad. Entonces, ¿cuáles serían esos principios fundamentales que están asociados a la andragogía? Tenemos un principio de flexibilidad que nos permite no es dejar hacer y dejar pasar, sino es adaptarnos a las actitudes, a las capacidades, a las destrezas, a ese proceso de asimilación y acomodación del aprendizaje del sujeto, que existen factores internos y externos que son parte de su proceso educativo. Pero también a ese principio fundamental que nos establece Félix Adam, hablamos de la horizontalidad como ese respeto mutuo, como esa interacción, como esa condición de adultos, donde está el facilitador, están los participantes, pero sabiendo que hay en ambos una experiencia previa, una necesidad de conocerse entre sí, hay un autoconcepto, hay una inclinación hacia el aprendizaje, existe una motivación para aprender y existe una disposición para aprender a superarse. Y por último, tenemos entonces a lo que es la participación como esa capacidad que tenemos tanto el facilitador como el participante a tomar decisiones en conjunto. ¿Por qué? Porque hay madurez, hay reflexión, hay actividades y acciones constructivas, hay una interacción, hay una confrontación de ideas y experiencia y que por ende debemos tomar para estos principios los roles sociales, como ¿qué? Como líderes, como padres de familia, como trabajadores, entre otros. Entonces, ¿qué nos permite indicar? Que el andragogo es un educador que conociendo al adulto que aprende es capaz de crear ambientes educativos propios para el aprendizaje. Entonces, aquí podemos ver cuáles son esos elementos y principios que nos permiten a nosotros vernos desde la andragogía. Entonces,
Para cerrar, bueno, comparto con ustedes eso que les decía hace un momento de Manuel Castro Pereira, de que debemos como andragogos ser educadores que conocen al adulto, que aprende con la capacidad de crear ambientes educativos propios para aprender. Entonces, de esta manera cierro esta primera clase, este primer encuentro tecnoformativo que nos invita a seguir reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica y que nos induce a ser profesionales de alto nivel, que estemos dentro de la sociedad del conocimiento generando aportes para la transformación de la educación. La educación como ese medio de mediación, de encuentro, de la formación integral del sujeto. Entonces, mis profes, darles la bienvenida al IESIP, de verdad agradecidos por este compartir de saberes, de experiencia. Ha sido muy enriquecedor, me voy sumamente agradecido esta mañana porque ustedes han dado desde su experiencia diversos aportes a la sociedad del conocimiento y hemos construido en colectivo esta primera ruta de lo que viene siendo la pedagogía y la andragogía como primera unidad curricular de su doctorado. Entonces, bueno, agradecido de antemano. No sé si alguno quiere hacer algún cierre. Estoy atento a sus comentarios. Bueno, profe, en esta mañana quiero agradecer por sus aportes. Me encantó la clase, un tema interesante y tiene un dominio muy profesional con respecto al tema. Me encantó la clase, su clase. Ay, muchas gracias, Luz Mari, por tu intervención, y ese es el ganar-ganar, es entre todos sentirnos a gustos y motivados en este proceso educacional. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario para entonces dar por terminado el encuentro? Ok, tenemos acá la mano levantada, dice Maicao. Hola, buenos días. Pues muy agradecida con la clase. Entré un poquito tarde porque estaba médica, pero me parece pues interesante, pues había escuchado algo sobre este tema de la andragogía, pero pienso que aquí pues el reto del docente es muy importante. Yo soy tutora del programa Todos a Aprender, vivo en Maicao, y sí me gustaría pues dar mis apreciaciones frente a esto porque a veces siento que nos faltan retos y no es por formación. Creo que el ministerio en los últimos 10 años, especialmente a los docentes de primaria, con el programa Todos a Aprender, los ha formado en una formación en cascada sobre trabajo situado, donde el tutor se desplaza al colegio, acompaña al docente, está con él, es su acompañante, y todavía pues encontramos muchas dificultades, especialmente en las escuelas rurales y escuelas urbanas que el programa viene acompañando. Entonces, siento que hay un poquito más de querer, de interés, de retos, de compromiso por parte del docente para lograr esa anhelada educación de calidad, pues que nosotros nos trazamos con el programa, que es la calidad académica y docente, pero además también la calidad educativa como política del país, ¿verdad? Entonces, con la pandemia, pues lógicamente muchas cosas cambiaron, pero se logró una reflexión importante en la construcción de recursos con los docentes, pero que además falta algo muy fundamental, que es el fortalecimiento del aprendizaje autónomo. De pronto en los niños no es recurrente esto, pero en los adultos sí, más cuando estudiamos de manera virtual, que nos toca pues estudiar autónomamente, porque todo el tiempo nos vamos a tener al tutor ahí, al docente acompañante, para que nos oriente. Entonces pienso que aquí pues el fortalecimiento del aprendizaje autónomo nos quedó faltando en esa educación remota, en esa educación virtual, en esa educación a distancia, porque se utilizaron diferentes entornos para el desarrollo de nuestra práctica pedagógica. Entonces, mi reflexión es esa. Yo siento que cuando nos comprometemos y asumimos esos retos de transformar, las cosas caminan diferente y los objetivos pues se logran de mejor manera y con grandes expectativas. Entonces, pienso que la andragogía nos hace también ese llamado
a mirar la autonomía, la didáctica desde un punto de vista más creativo, frente al reconocimiento y uso de muchas herramientas que nos permiten aprender autónomamente. Entonces, estoy agradecido con usted, profe, y de verdad que chévere, interesante pues su intervención y la participación de todos los compañeros. Bien, gracias Muchas a ti gracias. también por tu intervención. Yamile. Quisiera hacer dos preguntas. Ok. Nosotros venimos de un grupo pues donde teníamos algunos subgrupos, porque algunos vivíamos en Santa Marta, otros vivíamos en La Guajira, otros vivíamos en el Cesar. Estábamos acostumbrados, veníamos con una política de trabajo en grupos. Entonces quisiera saber, y pues en el doctorado del cual venimos, también ¿cómo? Dios mío, se me olvida el nombre, qué pena. El trabajo que usted nos está pidiendo para 15 días, Ensayo. No, señor, el Los otro. artículos. Los artículos, pues también nos decían que lo podíamos hacer en parejas. Entonces, yo quisiera saber si la metodología de usted admite eso o si es individual. Bien, Yamile, como puedes evidenciar, el trabajo del artículo es un trabajo que está relacionado directamente con la tesis doctoral, ¿ok? Por eso es que lo coloco de forma individual, porque ustedes lo que tienen que ir haciendo es construyendo ideas sobre la base de ese constructo epistémico que tienen, tomando en consideración la pedagogía y la andragogía. ¿Vale? Entonces, por eso lo establezco de manera individual, para ver más o menos qué es lo que ustedes han ido avanzando sobre su temática, sobre su tesis doctoral, y en este sentido poder tener esas primeras apreciaciones y dar nuestros aportes que les ayuden a ustedes a favorecer la construcción de ideas. Eso por allí. Bien. ¿Y el ensayo, profe? Y el ensayo, como ven, es una postura propia, por eso dice ontoepistémica, porque es ver cómo ha sido la práctica pedagógica de ustedes. Entonces, claro, yo hablo de 10 a 15 cuartillas como una medida de darles la libertad de ustedes escribir y generar esos primeros aportes asociados a la práctica pedagógica y enfocados desde la pedagogía y la andragogía. Vale, Yamile. Ok, profe. Muchísimas gracias entonces. De nada. Ok. Maestro, disculpe, lo que pasa es que, bueno, esta es mi primera clase. De hecho, pues estoy en este proceso desde hace días. Y de verdad lo que dice la compañera, pues me deja como fuera de base. No sé si usted me podría colaborar a mí y a otros compañeros que apenas entramos hoy en hacernos una pequeña retroalimentación frente a ese proceso, porque no sé si esta es la primera clase o es una clase que ya había comenzado. Entonces sí me gustaría que usted pues me colaborara ahí para yo poderme poner a tono, como decimos acá, frente a todas esas actividades que usted está mencionando. Sí, mira, Liz, de todas maneras en el video ustedes van a ver al inicio donde yo explico el plan de evaluación. Este es el primer encuentro. Allí hay 3 actividades asignadas, uno que es una elaboración de un ensayo, luego tenemos la construcción de un artículo científico. Yo podría enviar ahorita al grupo solo el plan de evaluación para que ustedes lo visualicen, y por último un conversatorio donde ustedes van a dar a conocer la temática de su tesis doctoral, pero enmarcada en una teoría de la pedagogía o de la andragogía. ¿Vale? Ok. Profe, otra pregunta, y disculpen, soy muy preguntona. Lo que pasa es que no sé si hay un grupo que se llame andragogía, pedagogía, andragogía, o simplemente por el grupo que tiene la doctora Soledad. No, sí, hay un grupo que se creó. No sé si tú ya estés matriculada. Yo podría revisar ahorita la planilla, Miralis. Ok. No, yo creo que no, porque yo aún no he mandado los documentos requeridos. Ok, Apenas mandé mi fotocopia. entonces yo ahorita verifico para que entonces te puedan incluir en el grupo. Ok, muchas gracias. De nada.
¿Ok? Julia. No, iba a preguntar una cosita. Yo sé que mencionó esto, pero no me quedó claro. Dentro de 15 días es el ensayo. De ese ensayo se toman ciertos insumos para hacer luego el artículo. ¿Sí estoy clara o...? Ok, el ensayo es una postura más individual. Ya voy a colocar otra vez el plan de evaluación para que lo podamos compartir y todos quedar claros al respecto. Tenemos ensayo, postura ontoepistémica desde una visión de la pedagogía y la andragogía en el desarrollo de su praxis en la cosmovisión educativa del siglo XXI. ¿Sí? Cómo nosotros hemos generado nuestra práctica pedagógica y cómo desde la visión de la pedagogía y la andragogía la hemos desarrollado. Aquí es una reflexión propia del participante. Luego, para dentro de un mes aproximadamente, se hace entrega del borrador del artículo. Ese artículo científico que es para entregar para el 10 de diciembre, más o menos, ustedes me entregan el borrador del artículo para yo revisar desde el constructo epistémico de su tesis doctoral. ¿Cómo lo asociamos a la andragogía o a la pedagogía? Bien, no es específicamente desde que ustedes digan la andragogía desde y el título de la tesis. No, ustedes pueden colocar una de las bases teóricas de su tesis doctoral, hacen el artículo tipo ensayo y se hace siguiendo la normativa de la revista REDIP. La revista REDIP es la revista del IESIP. Allí está toda la estructura holopráctica, yo se las voy a compartir también. Entonces, 1, reflexión individual, que es el ensayo. 2, el artículo que es asociado a la tesis doctoral. ¿Ok? Bien, muchas gracias. De nada. Yamile, ¿tienes otra pregunta, creo? Okay. No, señor, ya bajo la mano. Qué pena. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo este proceso de incorporación. Voy a hablar con el compañero Carlos de Control de Estudios para hacer seguimiento a que todos, bueno, sean incorporados tanto en el grupo de pedagogía y andragogía como en su defecto sean matriculados. Agradecer, sí, los que no han enviado por lo menos los datos que él está pidiendo inicialmente, ser enviados a la brevedad posible para que se pueda agilizar el proceso de matriculación. Y bueno, para cerrar, quiero decir que, bueno, la pedagogía y la andragogía marcan pautas importantes que requieren ser descritos. ¿Para qué? Para establecer un poco el panorama de la enseñanza y el aprendizaje. Y que en tal sentido debemos abordarlo como parte, bueno, de esta disertación que tuvimos el día de hoy. En otras palabras, la pedagogía nos explica, nos interpreta, describe, analiza el proceso de enseñanza y que puede llegar a representar la acción de enseñar más que el proceso de pensar o reflexionar sobre sus fundamentos. Pero la andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar personas adultas en contraposición a la pedagogía, pero esta disciplina científica aborda el tema de la educación para adultos, promoviendo ¿qué? La libertad, la autonomía, la motivación, el conocimiento de la responsabilidad propia durante el proceso de aprender, la visión del aprendizaje y que, bueno, además hace énfasis en diversos modos y estilos de aprendizaje. Entonces, mis profes, desearles éxitos en este proceso de su doctorado, en esta culminación de ese sueño, de ese proceso que todos ustedes quieren cerrar ciclos, y aquí estaremos para brindarles el apoyo necesario a cada uno de ustedes. Entonces, bueno, feliz y bendecido día para todos. Estoy atento a cualquier inquietud, a cualquier pregunta. Estamos para ustedes.